Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En este video vamos a comenzar con el tema 1, la elección del consumidor en situaciones ciertas. Pero antes de abordar la teoría del consumidor, vamos a realizar un repaso en el que vamos a ver todas las herramientas matemáticas que vamos a utilizar en esta asignatura. Además de la léxica discursiva, la economía utiliza herramientas matemáticas y herramientas gráficas. Las matemáticas son una serie de instrumentos que facilitan la obtención y exposición de las teorías económicas. Las matemáticas son útiles para traducir los argumentos verbales en forma concisa y consistente. Le proporcionan al economista una serie de instrumentos que a menudo son más poderosos que el lenguaje usual porque incorporan conceptos y permiten realizar operaciones para las que no existen equivalencias verbales manejables, por lo que le brindan al economista un lenguaje simbólico y un método de razonamiento científico. Los gráficos son una herramienta de visualización elemental, pero a diferencia de las matemáticas, tienen una limitación dimensional. Se puede representar gráficamente funciones de una variable de manera sencilla con el sistema de ejes cartesianos en un espacio de 2 dimensiones. También se puede representar gráficamente funciones de 2 variables como superficies en un espacio de 3 dimensiones, aunque esto es un poco más complejo. Y ya representar gráficamente funciones de más de 2 variables es todavía más complejo, si no imposible. En cambio, las matemáticas nos permiten manejar intelectualmente hasta n variables. Los principales instrumentos matemáticos utilizados en Microeconomía 1 son el álgebra, el cálculo diferencial y las matemáticas de la optimización. Muchos modelos económicos parten del supuesto que los agentes económicos intentan alcanzar algún objetivo en forma racional. La racionalidad en economía significa hacer máximo algo. Un agente económico tiene un comportamiento racional cuando su objetivo es alcanzar el máximo de una determinada magnitud. El consumidor trata de maximizar su utilidad, la empresa trata de maximizar sus beneficios y el Estado se supone que trata de maximizar el bienestar social. A través de las distintas técnicas matemáticas de la optimización, se pueden clarificar y formalizar, es decir, presentar de una manera más rigurosa, los supuestos básicos del comportamiento económico de los individuos y de las empresas. La optimización es el acto de elegir la mejor alternativa de entre todas las alternativas posibles. Comencemos entonces repasando las matemáticas de la optimización. Veamos cuáles son las condiciones para que exista un óptimo, ya sea un máximo o un mínimo, cuando tenemos una función de una sola variable. Si tenemos una función que tiene esta forma, esto se lee y en función de x, a valores dados de x corresponden valores de y de acuerdo con la regla de asociación específica en la forma de la función. La primera y la segunda derivada de esta función desempeñan un papel importante en la búsqueda de valores óptimos. Aquí tenemos varias formas en las que se puede simbolizar la primera derivada. Podemos simbolizarla de esta manera, cómo cambia la variable y cuando cambia la variable x, o de esta manera, en donde el apóstrofe indica que la función ha sido diferenciada respecto a x una vez, y esto, el argumento, indica que la primera derivada es una función de x. También podemos simbolizar la primera derivada de esta forma, o de esta forma con un subíndice. Por otro lado, también tenemos varias formas de expresar la segunda derivada, que sería la derivada de la primera derivada. Podemos escribirla de esta forma o de esta forma, en donde el apóstrofe doble indica que la función ha sido diferenciada respecto a x 2 veces y el argumento indica que la segunda derivada es de nuevo una función de x. Aquí tenemos otras 2 formas más de expresar la segunda derivada. Esta es una forma que vamos a utilizar mucho, f con 2 subíndices que indican que la función fue derivada 2 veces con respecto a x. Entonces, si tenemos una función de esta forma, es decir, una función de una sola variable,
si el valor de la primera derivada de la función en un punto x igual a x estrellita es igual a 0, entonces el valor de la función en x estrellita será un máximo si la segunda derivada en x estrellita es menor que 0 y será un mínimo si la segunda derivada en x estrellita es mayor que 0. Le ponemos una estrellita x para indicar que este es un valor óptimo. Las expresiones 1 y 2 son las condiciones de primer y segundo orden necesarias y suficientes para alcanzar un óptimo. La primera condición nos indica que para que la función de una variable alcance su valor óptimo en un punto, la primera derivada en ese punto debe ser igual a 0. Esta condición es necesaria, pero no suficiente. Para asegurarnos de que el punto elegido es en efecto un punto óptimo, es necesario imponer una segunda condición. ¿Cómo se interpretan la primera y la segunda derivadas? La primera derivada de una función de una variable vendría a ser la pendiente de esa función. Si la primera derivada de una función en un punto es positiva, eso significa que el valor de la función tiende a aumentar. Mientras que si la primera derivada de una función en un punto es negativa, esto significa que el valor de la función tiende a disminuir. Ahora, si la segunda derivada es positiva, significa que la pendiente de la curva tiende a aumentar. Mientras que si la segunda derivada es negativa, significa que la pendiente de la curva tiende a disminuir. Habíamos dicho que las condiciones de primer y segundo orden son necesarias y suficientes para alcanzar un óptimo. Supongamos que la curva de una función tiene la siguiente forma y señalemos 3 puntos en la gráfica, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Si calculamos la primera derivada de la función en x sub 2, esto nos va a dar igual a 0, con lo cual se cumple la condición de primer orden para un óptimo. La segunda derivada de esta función es menor que 0 para todo x, lo cual significa que esta función es estrictamente cóncava y por lo tanto x sub 2 es un valor óptimo. En este caso se cumplen las condiciones de primer y segundo orden para un máximo. Ahora, si la curva de una función tiene esta forma, la primera derivada de la función en x sub 2 es igual a 0 y la segunda derivada de esta función es menor que 0 para todo x, lo cual significa que esta función es estrictamente convexa y por lo tanto x sub 2 es un valor óptimo. En este caso se cumplen las condiciones de primer y segundo orden para un mínimo. Pero ¿qué pasa si tenemos una función cuya curva tiene esta forma? La primera derivada de la función en x sub c es igual a 0, con lo cual se cumple la condición de primer orden. Pero el valor de la función en x sub c no es un máximo ni un mínimo. Este último gráfico ilustra que la condición de primer orden es necesaria, pero no suficiente para encontrar un óptimo, porque un punto de inflexión satisface la condición de primer orden, pero no la condición de segundo orden y por lo tanto no es ni un máximo ni un mínimo. Bien, ahora repasemos las reglas de derivación más frecuentes. Si tenemos una función constante de la forma y igual a k, donde k es una constante, la derivada de esta función es igual a 0. Si tenemos una función potencial de la forma y igual a por x elevado a la b, donde a y b son constantes, la derivada de esta función es igual a por b por x elevado a la b menos 1. Otra función potencial es y igual a 1 sobre x, que también puede escribirse como x elevado a la menos 1. La derivada de esta función es menos 1 sobre x al cuadrado. Si tenemos una función exponencial de la forma y igual a elevado a la x, donde a es una constante, la derivada de esta función es a elevado a la x por el logaritmo natural de a. Otra función exponencial es y igual a e
elevado a la x. La derivada de esta función es e a la x. Si tenemos una función logarítmica de la forma y igual al logaritmo natural de x, la derivada de esta función es 1 sobre x. Y esta derivada en particular tiene relevancia para nosotros, porque fíjense en lo siguiente. Esta era otra forma de expresar la primera derivada de una función. ¿Cómo cambia la variable y cuando cambia a x? Ahí lo podemos reemplazar por el logaritmo natural de x y escribir la derivada de esta función de esta manera, que ya habíamos dicho que es igual a 1 sobre x. Ahora centremos la atención en esta expresión. Este cambio en x que tenemos en el denominador podemos pasarlo al otro lado de la ecuación, con lo cual nos queda que el cambio en el logaritmo de x es igual al cambio en x sobre x. Y esto a su vez puede escribirse como x sombrerito. A esto ustedes ya lo conocen de economía 1, es la variación porcentual de x que también puede expresarse de esta manera o como x sombrerito. ¿Y cuándo vieron esto? En economía 1 ustedes vieron el concepto de elasticidad puntual y vieron que se calculaba como el cambio porcentual de una variable sobre el cambio porcentual de otra variable. Ahora que ya conocemos otra forma de expresar las variaciones porcentuales, podemos escribir la elasticidad de esta forma o de esta forma. Si bien ya vamos a volver sobre el concepto de la elasticidad más adelante, es importante que ustedes ya vayan conociendo las otras formas que existen para formularla. Volvamos a las reglas de derivación más frecuentes y ahora repasemos la regla de la suma o de la diferencia. Si nosotros tenemos una función y que depende de x y otra función z que también depende de x y definimos a w1 como y más menos z, que también podemos escribirlo de esta manera, la derivada de w1 con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada de la primera función más menos la derivada de la segunda función. ¿Cómo era la regla del producto? Si tenemos una función y que depende de x y otra función z que también depende de x y definimos a w2 como el producto entre estas dos funciones, la derivada de w2 con respecto a x va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. La regla del cociente. Si tenemos una función y que depende de x y otra función z que también depende de x y definimos a w3 como y sobre z, que es el cociente entre estas dos funciones, la derivada de w3 con respecto a x va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función y todo esto sobre la segunda función sin derivar elevada al cuadrado. La regla de la cadena. Si tenemos una función diferenciable y que depende de x, donde x es a su vez una función diferenciable de otra variable, de z, es decir, tenemos una función de funciones o una función compuesta que podemos expresar de esta manera, entonces la derivada de y respecto a z va a ser igual a la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto a z, es decir, va a ser igual al producto de dos derivadas. Aquí tenemos otras formas de expresarlas. Esta es la versión más sencilla de la regla de la cadena, cuando tenemos funciones de una variable. Más adelante vamos a ver otros casos que son más complejos para cuando tenemos funciones de dos o más variables. Veamos la regla de la función inversa. Sea y una función que depende de x, si a cada valor de x le corresponde un valor de y a cada valor de y le corresponde un valor de x, entonces y tendrá una función inversa que puede escribirse como x
igual a f a la menos 1 que depende de y. X es una función inversa de y. Este f a la menos 1 que tenemos aquí es el símbolo de la función inversa. No significa que x sea el recíproco de la función f. La derivada de la función inversa, que es la derivada de x con respecto a y, es igual a 1 sobre la derivada de y con respecto a x. También puede escribirse de esta manera con esta restricción sobre el denominador. El denominador debe ser distinto de 0. Hasta aquí hemos considerado las derivadas de funciones de una sola variable independiente. Cuando tenemos funciones de varias variables, debemos distinguir entre derivadas parciales y diferenciación total. Veamos primero las derivadas parciales. Consideramos una función de varias variables que son independientes entre sí, de modo que cada una puede variar por sí misma sin afectar a las otras. Si la variable x sub 1 experimenta un cambio mientras las variables x sub 2, x sub 3 hasta x sub n permanecen constantes, habrá un cambio correspondiente en y al que llamaremos derivada parcial de y con respecto a x sub 1 para indicar que las otras variables independientes de la función se mantienen fijas al tomar esta derivada particular. La simbología que utilizamos para derivada parcial es diferente a la de derivada total. Para la derivada total usamos la letra D minúscula, mientras que para la derivada parcial utilizamos este símbolo que es parecido a una arroba. Entonces, la derivada parcial de y con respecto a x sub 1 puede escribirse de esta manera o de esta manera, en donde tenemos que ponerle una rayita arriba a las otras variables que se mantienen constantes cuando tomamos esta derivada particular. También podemos escribirla como f sub x1 o directamente como f sub 1. Y así, como se puede calcular la derivada parcial de y con respecto a x sub 1, también se puede calcular la derivada parcial de y con respecto a las otras variables independientes. Aquí tenemos con respecto a x sub 2, en la cual se deben considerar constantes todas las variables excepto x sub 2, que es la variable respecto a la cual estamos derivando, y así podemos ir calculando todas las otras derivadas parciales hasta la derivada parcial de y con respecto a x sub n. Las simbologías que más vamos a utilizar para derivadas parciales son esta y esta, porque ya van a ver cuando comencemos con la teoría del consumidor que en esta asignatura no trabajamos más con x e y como bienes como hacíamos en Economía 1. A excepción de algunos modelos muy particulares, a los bienes generalmente le vamos a llamar x sub 1 y x sub 2 porque esta forma de definir a los bienes siempre permite hacer generalizaciones a más bienes, hasta n bienes. Bien, ahora veamos el diferencial total. Para una función de una sola variable, y que depende de x, teníamos que la primera derivada podía expresarse de esta manera o de esta manera, en donde este símbolo representa la derivada y no una fracción compuesta por el cambio en y y por el cambio en x. Pero si definimos a dx como una variación o un aumento de la variable independiente, entonces di queda definido como el diferencial de la función f, que sería igual a cómo cambia y cuando cambia x por el cambio en x. Para una función de varias variables, el diferencial de y es la suma de los cambios aproximados de cada variable. Si varían todas las x en una cantidad pequeña, el efecto total en y será la suma de todos los efectos. Es decir, el diferencial de y va a ser igual a cómo cambia la función cuando solo cambia x sub 1 por el cambio en x sub 1 más cómo cambia la función cuando solo cambia x sub 2 por el cambio en x sub 2 más puntos suspensivos hasta cómo cambia la función cuando solo cambia x sub n por el cambio en x sub n. Este diferencial también puede expresarse de otra manera utilizando otra simbología para las derivadas parciales. F sub 1, F sub 2 hasta F sub n, y puede generalizarse de esta manera utilizando una sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n,
del producto entre la derivada parcial de la función f con respecto a x sub i por el cambio en x sub i. Vamos con la regla 12, derivadas de funciones implícitas. ¿Qué era una función implícita? Si nosotros tenemos una función de la forma y igual a más b por x, donde a y b son constantes, esta es una función explícita, ya que está expresada en términos de x. Esta función también puede escribirse como y menos a menos b por x igual a 0. Y esta es una función implícita porque la relación funcional entre x e y puede simbolizarse de esta manera. Esta notación indica que la relación entre x e y también depende de las constantes a y b. Entonces, esta relación es una función explícita ya que y está expresada en términos de x. Si la relación funcional entre x e y se simboliza de esta manera, y es una función implícita de x porque la especificación de un valor de x define implícitamente un valor de y tal que esta expresión se reduce a 0 cuando en ella se sustituyen los valores adecuados de x e y. Una función explícita se puede escribir siempre en la forma de función implícita como este ejemplo que vimos. Pero para formular una función implícita en forma explícita es necesario resolver para y esta ecuación y esto no siempre es posible. La derivada de una función implícita con esta especificación será igual al cociente de las derivadas parciales de la misma con signo negativo. ¿Y de dónde se obtiene esto? El diferencial total de una función implícita es cómo cambia la función cuando solo cambia x por el cambio en x, más cómo cambia la función cuando solo cambia y por el cambio en y, igual a 0. A esta expresión podemos escribirla de otra manera utilizando esta simbología para las derivadas parciales y de aquí podemos despejar el cambio en y sobre el cambio en x que nos va a dar igual a menos la derivada parcial de la función con respecto a x sobre la derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces, esta es la derivada de una función implícita siempre y cuando el denominador de este cociente sea distinto de 0. Veamos ahora la segunda derivada parcial o la derivada parcial de segundo orden, que no es más que la derivada parcial de una derivada parcial. Aquí tenemos 4 formas alternativas de expresarla y todas estas expresiones indican que la función ha sido derivada parcialmente primero con respecto a x sub i y luego con respecto a x sub j. Ahora, si i es igual a j, por ejemplo, digamos que i y j son iguales a 1, podemos hacer los reemplazos de estos subíndices en estas expresiones y la segunda derivada parcial nos quedaría de esta forma. En este caso, como la función ha sido derivada parcialmente con respecto a la misma variable, con respecto a x sub 1 dos veces, decimos que esta es una segunda derivada parcial directa. Si y es distinta de j, por ejemplo, y es igual a 1 y j es igual a 2, la segunda derivada parcial puede escribirse como cualquiera de estas formas. En este caso, como la función ha sido derivada parcialmente, primero con respecto a x sub 1 y luego con respecto a x sub 2, decimos que esta es una segunda derivada parcial cruzada. Con respecto a las segundas derivadas parciales cruzadas, hay un teorema muy importante y que vamos a utilizar mucho, el teorema de Young. Este teorema nos dice que si una función de n variables tiene derivadas parciales de segundo orden continuas, entonces las derivadas parciales cruzadas son iguales. f sub i j es igual a f sub ji. Es decir, el orden secuencial en el que se realiza la diferenciación es irrelevante. No importa el orden en que se siga para calcular una diferenciación parcial con objeto de calcular derivadas parciales de segundo orden porque el resultado es el mismo. Para ir terminando con este primer video, volvamos con la regla de la cadena, pero ahora veamos los casos más complejos.
en los cuales tenemos funciones de dos o más variables. Si tenemos una función y que depende de dos variables, de x y de w, donde x es a su vez una función que depende de w, aquí podemos reemplazar x por esta función y así podemos combinar las funciones f y g en una función compuesta con la siguiente especificación. Aquí vemos muy clarito que la variable w puede afectar a y por dos canales, indirectamente vía la función g y directamente vía la función f. Entonces, la derivada total de y con respecto a w va a ser igual a cómo cambia y cuando solo cambia x por cómo cambia x cuando cambia w más cómo cambia y cuando solo cambia w por cómo cambia w cuando cambia w. En esta expresión, esto que tenemos aquí es igual a 1. Y a estas derivadas parciales podemos expresarlas utilizando esta otra simbología. Fíjense que el efecto directo de la variable w se expresa como una derivada parcial, mientras que el efecto indirecto se expresa mediante un producto de dos derivadas. Al sumar estos dos efectos, obtenemos la derivada total de y con respecto a w. Una manera quizás más sencilla de comprender cómo se obtiene esta derivada total es utilizando el siguiente método. Primero tenemos que tomar el diferencial total de la función y. El diferencial total de la función y sería igual a cómo cambia la función cuando solo cambia x por el cambio en x, más cómo cambia la función cuando solo cambia w por el cambio en w. Una vez que obtenemos esta expresión, lo que hacemos es dividir a ambos lados de la ecuación por el cambio en w y fíjense que esta expresión es idéntica a esta expresión. Ahora, si tenemos una función y que depende de tres variables, de x sub 1, de x sub 2 y de w, donde x sub 1 y x sub 2 son funciones que dependen de w, en este caso la variable w puede afectar a y por tres canales. Indirectamente vía la función g, indirectamente vía la función h y directamente vía la función f. Entonces, la derivada total de y con respecto a w sería igual a cómo cambia y cuando solo cambia x sub 1 por cómo cambia x sub 1 cuando cambia w, más cómo cambia y cuando solo cambia x sub 2 por cómo cambia x sub 2 cuando cambia w, más cómo cambia y cuando solo cambia w por cómo cambia w cuando cambia w. Esto es igual a 1 y podemos simbolizar las derivadas parciales de otra manera, con lo cual la derivada total de y con respecto a w nos quedaría igual a esta expresión. El efecto directo de la variable w se expresa como una derivada parcial, mientras que los efectos indirectos se expresan mediante un producto de dos derivadas. Al sumar estos tres efectos, obtenemos la derivada total de y con respecto a w. Esta derivada total también puede obtenerse tomando el diferencial de y dividiendo a ambos lados de la ecuación por el cambio en w, como hicimos con el caso anterior. El resultado sería idéntico. Ahora quiero que presten atención a esta parte. Aquí tenemos una suma ponderada en la cual hay derivadas totales y derivadas parciales. f sub 1, f sub 2 y f sub w son derivadas parciales porque se calculan a partir de una función que depende de tres variables. Y para calcular cada una de estas tres derivadas particulares se mantienen constantes las otras variables. Es decir, f sub 1 se calcula manteniendo constantes x sub 2 y w. f sub 2 se calcula manteniendo constantes x sub 1 y w. Y f sub w se calcula manteniendo constantes x sub 1 y x sub 2.
En cambio, las derivadas que tenemos dentro de los círculos en rojo son derivadas totales porque se obtienen de funciones que dependen de una sola variable. X sub 1 solo depende de w y x sub 2 solo depende de w. Bien, veamos el último caso, que es el más complejo. Si tenemos una función y que depende de 4 variables, de x sub 1, de x sub 2, de u y de b, donde x sub 1 y x sub 2 son funciones que dependen de 2 variables, de u y de b, y estamos interesados en saber qué pasa con la variable y cuando cambia u, tenemos que tener en cuenta que la variable u va a afectar a y directamente a través de la función f e indirectamente a través de las funciones x sub 1 y x sub 2. Entonces, esta derivada va a ser igual a ¿cómo cambia y cuando solo cambia x sub 1 por cómo cambia x sub 1 cuando solo cambia u más cómo cambia y cuando solo cambia x sub 2 por cómo cambia x sub 2 cuando solo cambia u más cómo cambia y cuando solo cambia u por cómo cambia u cuando solo cambia u y más cómo cambia y cuando solo cambia b por cómo cambia b cuando solo cambia u. Esto es igual a 1 y la derivada parcial de b con respecto a u es 0 porque b no depende de u, por lo que podemos simplificar esta expresión de esta manera. Y fíjense que aquí tenemos una suma ponderada en la cual todas las derivadas son parciales. No tenemos ninguna derivada total. En este caso, las derivadas de x sub 1 y de x sub 2 con respecto a u son parciales porque x sub 1 y x sub 2 son funciones de 2 variables. Y para calcular cada una de estas derivadas que tenemos dentro de los círculos rojos, se mantiene constante la variable w. Entonces, ¿qué tipo de derivada es la que tenemos dentro del círculo lila? Si bien esta derivada se obtiene a partir del proceso de diferenciación total de y, porque tiene la naturaleza de una derivada total, se la conoce como derivada parcial total porque se la calcula manteniendo constante b, ya que con esta derivada solo estaríamos analizando el efecto de la variable u en la variable y. No es considerada una derivada parcial simple, como ninguna de estas, pero tampoco sería una derivada total. Es una derivada parcial total. Este concepto puede resultar bastante confuso y los autores no se ponen de acuerdo con respecto a cuál sería la simbología correcta para expresar una derivada parcial total. En algunos libros van a encontrar que se la simboliza de la misma manera que una derivada total, como tenemos en esta filmina, y en otros libros que se la simboliza de la misma manera que una derivada parcial. Alpha Chang propone otras simbologías para denotar las derivadas parciales totales, pero son poco convencionales, así que en esta asignatura vamos a hacer lo siguiente. Para las derivadas parciales vamos a utilizar la simbología usual con este símbolo que es parecido a una arroba. Para las derivadas totales también vamos a utilizar la simbología usual con esta D minúscula. Y para las derivadas parciales totales podemos utilizar indistintamente cualquiera de estas dos simbologías. Bien, entonces esta es la forma en que se determina el efecto de la variable u en la variable y por regla de la cadena cuando tenemos casos como el analizado. De la misma manera, podríamos estar interesados en saber qué pasa con la variable y cuando cambia b. Esa sería otra derivada parcial total distinta y les queda de tarea a ustedes obtenerla. Bueno chicos, con esto terminamos este primer video. En el próximo video continuaremos con el repaso matemático. Todavía hay varios conceptos y herramientas matemáticas que nos están quedando por repasar. Con lo visto hasta ahora, ustedes ya están en condiciones de avanzar con el trabajo práctico 1 hasta el ejercicio número 6. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho y hasta pronto.